Muy buenos días. En este corto video vamos a mirar las instrucciones para realizar nuestra primera actividad de esta semana. Primero nos dirigimos a nuestro blog geomatpyxc10.blogspot.com y una vez allí nos vamos a periodo 2, semana 2, donde vamos a encontrar las actividades propuestas para esta semana. Recordemos que a partir de esta semana esas actividades serán entregadas a través de Classroom con el código que les compartí a través del grupo. ¿Listo? Entonces, nuestra primera actividad se llama recopilo datos. La idea con estas actividades es básicamente aprender a utilizar funciones, que es un concepto matemático que hemos trabajado, digamos, en el colegio en varias ocasiones y llevarlo a un contexto real. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a hacer es recopilar datos y para ello les comparto una columna del espectador, la cual nos está diciendo día a día la actualización con las noticias más importantes que hay no solo en el país, sino en general en Latinoamérica y en algunos países que han sido, digamos, foco de esta enfermedad. ¿Listo? Una vez le den clic a la imagen, se les va a abrir el siguiente artículo. La idea es que vamos a utilizar la información que hay acá para llenar la siguiente información, ¿cierto? Entonces, en la segunda parte vamos a encontrar un archivo de Excel, el cual vamos a descargar, ¿cierto? Vamos acá, damos en descargar. Muy bien. Y vamos a tener este archivo. En este archivo vamos a dar a habilitar a edición para que podamos anexar la información que vamos necesitando, ¿cierto? En este archivo vamos a encontrar varias columnas. En la primera son unas fases, que en este momento nos encontramos en una fase de mitigación. Sabemos que hubo una fase de contención. En realidad esta parte no tenemos que tocarla, simplemente son esas dos fases en las que estamos. Luego está la parte de la fecha, los días, la cantidad de días que han transcurrido a esa fecha desde la primera muerte, la cantidad de víctimas mortales que se han presentado en el país, ¿cierto? A cada una de las fechas dadas y el número de nuevas víctimas mortales que se presentaron en ese día. Esa es la información que necesitamos recopilar a partir de este archivo. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar cómo podemos hacerlo. ¿Sí? Para ello les voy a mostrar cómo. A ver, miremos acá. Mostremos ambas cosas ahí mismo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, si ustedes se van a la columna del espectador que les compartí, hay un histórico día tras día de las noticias más importantes que se presentaron. Por ejemplo, a 31 de marzo se sabe que las aerolíneas suspenden el 50% de su capacidad mundial por el coronavirus y una serie de otras noticias. ¿Listo? Si observamos, la idea es buscar la cantidad de víctimas mortales que se dieron en ese día. Entonces vamos a seguir buscando entre las noticias que se dan. Todas estas vamos subiendo y vamos viendo que todas son del 31 de marzo. ¿Listo? Amazonas recibe una ambulancia. Sabemos que entonces ahí no va a estar el reporte. Uruguay, presidente de Disney. Colombia entra oficialmente en la fase de mitigación, ¿cierto? De hecho, esta información ya está aquí en la tabla, podemos verlo, pero estamos buscando el reporte de muertos. ¿Listo? Aquí está algo de África. Si seguimos, mayor centro de investigación en Brasil y aquí está la información que necesitamos. De acá sacamos entonces que el día 31 de marzo van 16 muertes. ¿Listo? Ok. De esa misma manera seguimos buscando, ya sería para el 1 de abril. Nos interesa entonces saber qué cantidad de muertos hubo el día 1 de abril. Entonces vamos a pasar a las noticias del 1 de abril. El 1 de abril observamos que, a ver, busquemos, aquí está. El 1 de abril sabemos que van 17 muertos. Bien,
Seguimos con el 2 de abril, ¿cierto? Nuevamente venimos y buscamos la información en la columna que está totalmente actualizada. Voy pasando como rápido para poder agilizar un poco con la explicación. ¿Listo? Entonces el 2 de abril van 19 muertos. Entonces acá en nuestra tablita colocamos el 19. Yo lo voy a llenar hasta ahí para no cansar como el asunto. Ya sabemos cómo sacar esta información. Pero entonces vamos a ver ahora qué vamos a hacer para llenar las otras columnas. ¿Listo? Entonces, al 22 de marzo, ¿cuántos días han pasado desde la primera muerte? Sabemos que la primera muerte se dio el 21, o sea que ha pasado solamente un día, ¿cierto? El 23 son 2 días, 3 días, 4 días, y si seguimos de esa manera, ¿cierto? Aquí todos son como días consecutivos, entonces seguiría de manera consecutiva también acá. Excel, esa es una de las primeras herramientas que quiero que utilicen y es la predicción. Excel es capaz de predecir a partir de una serie de datos cuáles serían los datos consecuentes, ¿cierto? Los que siguen. ¿Listo? Para hacer esto, yo selecciono los datos que quiero que él tenga en cuenta y utilizo este pequeño cuadrito que se ve en la parte inferior derecha. Coloco la cruz sobre él, sostengo y arrastro hacia abajo. Y como pueden ver, él automáticamente se da cuenta que son números consecutivos y termina de llenar la lista hasta el número 12. ¿Listo? Es una función, digamos, una herramienta muy importante que podemos utilizar en Excel. Entonces ahora vamos a mirar cómo podemos utilizar otra herramienta para saber cuál es el número de nuevas víctimas que se dan cada día. Por ejemplo, el 21 de marzo solamente hubo una víctima mortal. Naturalmente, ese sería el 1. De hecho, fíjense que para yo saber la cantidad de víctimas mortales nuevas que hubo, yo miro cuántas hay en ese día, ¿cierto? Cuántas víctimas mortales hay en el día que estoy y le tengo que restar las víctimas del día anterior para saber cuántas hubo solamente en ese día. Para hacer eso, hay otra herramienta que tiene Excel, que es la utilización de funciones. Una función es un elemento al que tú le ingresas unos valores y él te devuelve otros, ¿cierto? Por ejemplo, yo quiero, para hallar esto, que yo le ingrese este primer valor, se lo reste al valor anterior y él me devuelve un nuevo valor, que en este caso sería 1. Es decir, el 21 de marzo hubo solamente un muerto. ¿Listo? Si vamos al 22 de marzo, la idea va a ser nuevamente lo mismo, ¿sí? Para utilizar las funciones de Excel, se utiliza primero un igual. Entonces le damos igual, seleccionamos, damos clic a la celda donde se encuentra el primer dato, que en este caso sería esta, y a esta, en este caso, yo le voy a restar la cantidad de muertos que hubo el día anterior, que sería 1. En este caso, lo que ocurre es entonces que en este día hubo solamente una nueva víctima, ¿cierto? Con el caso, con la siguiente fecha, perdón, hacemos exactamente lo mismo. Igual a la cantidad de víctimas de ese día menos la cantidad de víctimas del día anterior, ¿cierto? Observemos que el 24 de marzo el número de víctimas sigue constante, es decir, sigue siendo 3. Por lo tanto, aquí me debería aparecer 0. Entonces vamos a ver que si nos está funcionando nuestra función, valga la redundancia. Entonces, igual a la cantidad de víctimas de ese día, señalo este, menos la cantidad de víctimas del día anterior. Y efectivamente obtengo un 0. Recuerden que Excel tiene la capacidad de predecir. Entonces, con estas fórmulas que yo le he dado, él es capaz de predecir todas de aquí en adelante. ¿Cómo? Utilizando nuevamente lo que vimos ahorita. Selecciono las celdas y utilizando el cuadrito de abajo, dejo sostenido y arrastro. Y él automáticamente me va a llenar la información y fíjense que de hecho él me halla las fórmulas. Él me dice, mira, para encontrar aquí la cantidad de nuevas víctimas, lo que tú haces es a la columna, a la celda D13, ¿cierto? Que sería 14, le restas la celda D12 y me da un total de 4 víctimas nuevas. En esta forma,
podemos, digamos, hallar toda la información utilizando estas herramientas que son muy simples y que nos ahorran muchísimo trabajo. Listo. Vamos a partir de eso, realizar un gráfico. Bueno, una cosa para ese 8 de marzo. En este 8 de marzo se lo coloco, digamos, en esta parte porque se da la fase de contención, ¿cierto? El 8 de marzo se decide intentar contener la propagación del virus utilizando cuarentenas, toques de queda y demás cosas, ¿cierto? Entonces es una fecha como importante, aunque todavía no había víctimas mortales. Pero entonces, como necesitamos el día desde la primera muerte, eso sería de hecho un número negativo, porque esto se da antes de la primera muerte, ¿cierto? El día cero es el 21, o sea que el día 8 de marzo sería el día menos, es más, se hallaría como este menos el 21, es decir, el día menos 13. Listo. Ahora con esto, como siempre hemos hecho, señalamos lo que queremos graficar y nos vamos a insertar y en la parte de gráficos vamos a elegir en este caso un gráfico de dispersión. ¿Sí? Fíjense que de hecho nos va a mostrar cuál es la tendencia y cómo se comporta el crecimiento de la cantidad de víctimas respecto a los días que lleva. Entonces, por ejemplo, cuando van 10 días, ¿cierto? Cuando van 10 días desde la primera muerte, ya se registran un total de 16 personas, ¿cierto? Que es muy considerable porque apenas han pasado ciertos días. Entonces, la actividad que deben hacer es recopilar los datos, utilizar estas herramientas que les acabo de mostrar, obviamente personalizar el archivo, le ponen el título del color que deseen, las columnas como las deseen, como, no sé, mostrar, ¿cierto? El gráfico también en los colores, la forma que más deseen, ¿sí? Y esa sería la primera actividad de esta semana.